días, sean bienvenidas y bienvenidos a la quinta sesión de presentación de resultados de investigación en temas relacionados con la investigación básica y teórica. El día de hoy contaremos con 6 presentaciones de las Facultades de Ciencias y de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. La primera presentación es caracterización de la respuesta fisiológica de 3 híbridos de cacao al estrés por déficit hídrico a cargo de la profesora Mayra Andreina Osorio Zambrano de la Facultad de Ciencias. La siguiente será respuesta fisiológica de 3 variedades de papa sometidas al déficit hídrico a cargo de la profesora Loila Rodríguez Pérez de la Facultad de Ciencias. La siguiente es modelos de red trófica pelágica para la ecorregión del Pacífico Este tropical. Comparación entre la plataforma y el océano a cargo del profesor Rafael Alejandro Preciado García, también de la Facultad de Ciencias. La siguiente es variación y función del órgano de limpieza y setas del tarso del pedipalpo en arañas látigo de la familia Pirinidae, a cargo del profesor Giovanni Fabio, de la Facultad de Ciencias. La siguiente es presencia de microplásticos y mesoplásticos en peces de arrecife, de coral y de manglar, Isla Grande, Caribe colombiano, a cargo de la profesora Valeria Jiménez Cárdenas, de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. Y la última es descripción del patrón de susceptibilidad in vitro de Leishmania amazonensis a antimoniato de meglumina en pacientes colombianos, a cargo de Laura Jimena Lambrea Barragán, de la Facultad de Ciencias. Como ven, es un popurrí de información espectacular en la parte ambiental y agrológica, entonces pues sean todos muy bienvenidos. Iniciamos con la primera presentación de la profesora Mayra Andreina Osorio, caracterización de la respuesta fisiológica de 3 híbridos de cacao al estrés por déficit hídrico. Entonces, profesora Osorio, por favor, iniciamos. Buenos días. Primero que todo, quiero dar las gracias a los organizadores del Congreso por darme la oportunidad de presentarles los resultados de un capítulo de mi trabajo de tesis doctoral titulado Caracterización de la respuesta fisiológica de 3 híbridos de cacao al estrés por déficit hídrico. Esta investigación fue financiada por la Vicerrectoría de Investigación. Para entrar en contexto, es importante mencionar que el calentamiento global como consecuencia del incremento de la temperatura ha ocasionado cambios en los regímenes pluviométricos causando déficit hídrico en el suelo. Aunque las precipitaciones son determinantes en el contenido hídrico en el suelo, existen otros factores que pueden reducir la disponibilidad de agua que puede ser utilizada por las plantas. Así, cuando el suministro de agua no satisface la demanda por parte de la planta, la tasa de transpiración excede la tasa de absorción de agua por las raíces, ocasionando estrés por déficit hídrico. Este tipo de estrés ocasiona la reducción del crecimiento, el desarrollo y el rendimiento, por lo que es considerado un estrés ambiental que limita la producción de los cultivos y ocasiona pérdidas económicas alrededor del mundo. La respuesta de las plantas a este tipo de estrés es compleja e involucra diferentes niveles como el morfológico, fisiológico, bioquímico y molecular. El primer paso en esta respuesta es la percepción del estímulo estresante, que es percibida por sensores ubicados en la membrana plasmática. Estos sensores van a activar a segundos mensajeros encargados de desencadenar una cascada de fosforilación y de fosforilación de proteínas para la activación de factores de transcripción de genes de respuesta a estrés, cuyos productos, que pueden ser de tipo funcional o de tipo regulador, se van a encargar de mediar la activación de los mecanismos de respuesta que le van a permitir a la planta contender con el estrés. Si la planta no logra acomodarse a esta nueva condición, la planta moriría. En el mecanismo de evitación, diferentes estrategias son puestas en marcha para mantener el contenido hídrico en los tejidos, ya sea reduciendo la pérdida de agua o maximizando la absorción de la misma, mientras que el mecanismo de tolerancia está dirigido a tolerar la condición de déficit hídrico con un bajo potencial hídrico en los tejidos, y en el mecanismo de escape se acelera el ciclo de vida antes de que comience el estrés. Estos mecanismos varían entre especies y dependen del genotipo y el estado de desarrollo de las plantas, así como de la intensidad y la duración del déficit hídrico. Pero en general,
Esta respuesta ha sido dilucidada a partir de organismos y cultivos modelo, por lo que muy poca es la información disponible en otros cultivos de importancia económica como el cacao, un árbol originario de los bosques húmedos tropicales de la Amazonía que se conoce que es afectado por este tipo de estrés. El cacao es importante para diferentes tipos de industrias, pues de sus semillas se obtiene el chocolate y otros productos. Se cultiva principalmente por pequeños agricultores que producen más del 50% de la producción mundial. En Colombia, este cultivo beneficia a 65.000 familias productoras de la zona de conflicto armado y tiene un alto potencial para la exportación y generación de ingresos para estas familias y el país. Por esto se plantea aumentar la producción y las áreas cultivadas cada año. No obstante, es posible que el cultivo se vea afectado por el cambio climático, pues se prevé que algunas zonas con una alta proyección para el cultivo del cacao tendrán un mayor índice de desertificación en los próximos 20 años, lo que podría ocasionar déficit hídrico en el suelo. Se han adelantado algunas investigaciones acerca de la respuesta del cacao a este tipo de estrés. Sin embargo, es muy poca la información disponible sobre los clones que se están recomendando para la siembra en el país, y esto constituye una oportunidad para generar información que puede ser empleada en programas de conservación y mejoramiento de esta especie. De esta forma, en esta investigación se planteó evaluar el efecto del déficit hídrico y la rehidratación sobre la respuesta fisiológica de 3 clones de cacao de importancia comercial. Para esto, se llevó a cabo un experimento en invernadero en Pacho, Cundinamarca, en la estación productiva Bambusa, que se encargó del manejo del cultivo y el cuidado del experimento. El ensayo se estableció en arreglo de parcelas divididas bajo bloques completos al azar con 3 repeticiones. En la parcela principal se evaluaron 2 estados hídricos y en la subparcela se evaluaron plantas de 5 meses de los clones ET8, IS60 y TSH565. El tratamiento 1 correspondió a riego a capacidad de campo para mantener el potencial hídrico foliar entre menos 0.2 y menos 0.4 megapascales, como se observa en la gráfica en las líneas continuas. Y el tratamiento 2, que correspondió al déficit hídrico, este se aplicó por suspensión de riego hasta alcanzar aproximadamente un potencial hídrico foliar de menos 3 megapascales, como se observa en las líneas punteadas. Este valor se alcanzó el día 52 del experimento, punto que fue establecido como el máximo estrés. Y una vez alcanzado, se reanudó el riego y se evaluó la recuperación 7 días después. Pero durante todo el transcurso del experimento se registraron los parámetros de relaciones hídricas, intercambio de gases, fluorescencia de la clorofila y de crecimiento, y a partir de los resultados obtenidos se realizó un análisis estadístico para seleccionar los 2 clones con las respuestas más contrastantes a este tipo de estrés. Durante el transcurso del experimento se registraron igualmente las variables climáticas para conocer su variación durante el ensayo. La temperatura media fue de 23 grados, la humedad relativa media fue de 78% y el déficit de presión de vapor medio fue de 1.06 kilopascales. En cacao se ha reportado que la fotosíntesis se ve afectada a valores de dPB por encima de 1.8 kilopascales, lo que sugiere que los resultados observados fueron producto del tratamiento del déficit hídrico impuesto. En estas gráficas de barra se presentan las diferencias entre clones y entre tratamientos el día de máximo estrés con su respectivo control el mismo día, al igual que en la recuperación. El potencial hídrico entonces se redujo significativamente por el déficit hídrico, evidenciándose diferencias significativas entre los clones, siendo TSH e IS60 quienes mantuvieron los valores más altos y ET8 quien redujo mucho más su potencial hídrico. En la recuperación todos los clones alcanzaron los valores de las plantas control.
Por otra parte, en el contenido relativo de agua en las hojas se redujo en los clones ET8 e IS60, mientras que en el clon TSH565 este permaneció igual a los valores de su plantas control. Y en la recuperación, pues los dos clones que redujeron este parámetro alcanzaron los valores de su respectivo control. Estos resultados entonces permitieron evidenciar la capacidad que tiene el clon TSH565 de mantener una mayor hidratación en sus tejidos bajo la condición de déficit, rasgo que se ha informado en genotipos tolerantes al déficit hídrico. Igualmente, se encontraron pues resultados similares a los que se habían reportado en otros genotipos de cacao con respecto al mantenimiento de un alto CRA, en los que se referencia a la ocurrencia de ajuste osmótico para el mantenimiento de la turgencia y la hidratación de la hoja. Dentro de los parámetros de intercambio de gases, el déficit hídrico ocasionó una reducción significativa de aproximadamente el 85% en la fotosíntesis neta en todos los clones sin observarse diferencias significativas entre ellos. Y en la recuperación, todos ellos alcanzaron valores por encima del 60% con respecto a su control. Igualmente, en la conductancia ostomática se observó una reducción significativa en todos los clones, sin diferencias entre ellos, y en la recuperación las plantas alcanzaron valores similares a los de su respectivo control. También se evaluó la concentración del CO2 intercelular, en la cual se observó que el déficit hídrico ocasionó un incremento en los clones ET8 e IC60, al igual que en TSH565, aunque en este clon el incremento fue menor. En la recuperación, todos los clones alcanzaron los valores de su respectivo control. Estos resultados permitieron entonces evidenciar la activación del mecanismo de evitación para reducir la pérdida de agua por transpiración mediante el cierre estomático, pues con la consecuente reducción en la fijación de CO2, por lo que la limitación estomática de la fotosíntesis se constituyó como la primera respuesta al déficit hídrico. El incremento observado en la CI sugiere entonces que el tratamiento de déficit incrementó la fotorrespiración en los clones evaluados y esto ha sido informado en cacao y se ha atribuido a posibles mecanismos de fotoprotección. De la relación entre la fotosíntesis neta y la conductancia estomática, se calculó la eficiencia en el uso del agua intrínseca, en la cual se observó también una reducción significativa en estos dos clones y en TSH, pero en este clon la reducción fue mucho menor. En la recuperación no se evidenciaron diferencias con respecto al tratamiento control. Los valores altos en este parámetro entonces sugieren que el clon TSH565 ha desarrollado mecanismos para optimizar un balance entre mantener una mínima tasa fotosintética mientras se reduce la pérdida de agua por transpiración, manteniendo igualmente una mínima conductancia estomática. Esta capacidad se ha considerado como un indicativo de tolerancia al estrés. Por otra parte, la reducción en este parámetro se ha asociado a un estrés severo y la posible ocurrencia de estrés oxidativo y daño en el aparato fotosintético. Y precisamente para observar los efectos del estrés sobre la integridad del fotosistema 2, se registró el radio entre la fluorescencia variable y la fluorescencia máxima, que da una indicación de la eficiencia máxima del fotosistema 2 si todos los centros de reacción estuvieran abiertos. En este parámetro se observó una reducción en los clones ET8 e IS60, que fue mucho mayor en ET8, y el clon TSH565 tuvo valores similares a los de sus plantas control. En la recuperación, IS60 se recuperó más rápido que el clon ET8. Estos resultados sugieren que el clon TSH565 no sufrió afectación en la maquinaria fotosintética, producto del déficit hídrico, mientras que en los clones ET8 y S60 sí se observó una segunda fase de limitación no estomática de la fotosíntesis que disminuyó su eficiencia fotosintética y pudo haber desencadenado estrés oxidativo.
siendo ET8 posiblemente el más afectado, pues su recuperación fue más lenta. No obstante, pues la recuperación observada en todos los clones sugiere que esta regulación a la baja del fotosistema 2 pudo estar más relacionada con mecanismos de reparación y fotoprotección de este fotosistema. En cuanto a los parámetros de crecimiento, se evidenció una reducción significativa en la masa seca total y de órganos de los clones ET8 e IS60 en comparación con su respectivo control, mientras que la masa seca total del clon TSH565 permaneció similares a los valores de su control. No obstante, pues la masa seca de las hojas sí presentó una reducción en este clon. Por otra parte, en el parámetro de la relación raíz-parte aérea se encontró un incremento en todos los clones sin diferencias significativas entre ellos. Estos resultados entonces permitieron evidenciar nuevamente la activación del mecanismo de evitación del estrés mediante el cual se modifica la arquitectura de la raíz para incrementar la absorción de agua mediante la exploración de capas más profundas del suelo. En ella también se redistribuyen los fotoasimilados hacia la raíz, lo que disminuye entonces el crecimiento de los brotes. Como conclusiones, entonces, en este estudio se observó que el estrés aplicado fue severo, que el mecanismo de evitación fue activado mediante la regulación del cierre estomático como una respuesta temprana al déficit hídrico y esto se observó en los 3 clones. También se observó una segunda fase de limitación no estomática de la fotosíntesis en los clones ET8 e IS60. Y se pudo concluir también que estos 3 clones presentaron diferentes niveles de tolerancias por cuanto mostraron capacidad de recuperación luego de la rehidratación. Y en cuanto a las respuestas más contrastantes al déficit hídrico, estas se observaron en los clones ET8 y TSH565, siendo el clon ET8 el más afectado por el déficit hídrico y TSH el que mostró rasgos de genotipos considerados como tolerantes. Finalmente, quisiera entonces dar las gracias muy especialmente a mis tutores, al doctor Wilson Terán y a la doctora Loila Rodríguez, por guiarme durante todo el proceso del doctorado, así como a mis familiares, a mis amigos y a los profesores de la universidad, así como otras instituciones que participaron en el desarrollo del proyecto. Muchas gracias a todos. Mayra, muchísimas gracias por la presentación. Muy interesante. Un par de preguntas. La primera está relacionada es ¿por qué se escogieron esos clones y qué podríamos recomendar a los cultivadores o a los productores de cacao frente lo que tú pudiste observar luego de este estudio? Esa es la primera pregunta. Bueno, muchas gracias. Mira, estos clones se escogieron porque ellos están recomendados por el Consejo Nacional Cacaotero mediante un acuerdo 003 del año 2010, donde se recomiendan algunos materiales para la siembra en el país, pues porque ellos los han caracterizado frente a características organolépticas, físico-químicas, y otro tipo de características, rendimiento y demás. Entonces, por eso, pues los seleccionamos. ¿Qué podríamos recomendarles? Pues siempre como este estudio se hace, digamos, en la zona de Pacho, siempre igual es recomendable si el clon, dependiendo en qué zona va a ser utilizado, pues igual evaluar el genotipo allí, ¿no? Pero porque las características de la zona pueden cambiar. Sin embargo, por lo que hemos estado observando y pues con otros estudios posteriores que hicimos, pues sí, TSH mostró como rasgos de genotipo tolerante, o sea, él puede resistir un poco más sin agua, entonces sí podrían probar con este clon cuando las condiciones de riego no son completamente adecuadas o tienen escasez de agua en la zona. Perfecto. Y la otra es que hay evidencias que entre la relación fisiológica o el estrés que puede estar sometido una planta a su bioquímica, a su producción de compuestos.
el estar este tipo de plantas en estrés de alguna manera afecta el metabolismo de la planta y la producción de aquellos componentes que hacen a un cacao diferenciado, ¿no? Porque puede que se pueda evaluar que pueden ser de alguna manera, se pueden recuperar frente a este déficit hídrico, pero sí se recuperan, pero no me genera ese tipo de compuestos que me genera el diferencial del cacao que yo quiero llegar a producir para el chocolate o qué sé yo. ¿Hay alguna evidencia que muestre que cuando se recuperen estas plantas se mantienen ese tipo de compuestos o el metabolismo cambia? Mira, no tengo conocimiento de alguna referencia respecto allá a la parte de rendimiento, pero sí, pues es muy importante lo que tú dices, o sea, evaluar el déficit, la recuperación, porque pues sabemos que las plantas en ambiente natural están todo el tiempo en esto, o sea, déficit, se recuperan, hay riego, hay agua cuando están en su ambiente natural. Entonces, es posible que sí se vean afectadas, pero sería ideal hacer eso, o sea, hacer esta evaluación y mirar ya a etapa de rendimiento, las características ya que tiene la semilla en cuanto a sabor, aroma y demás, y ver si esto realmente se ha afectado por el estrés o no. En el momento, pues no he leído algún estudio que lo diga específicamente, y bueno, como te digo, sí sería muy interesante hacerlo. Perfecto. Bueno, Mayra, muchísimas gracias por tu participación. Muy interesante tu presentación. Muchas gracias. Vamos con la siguiente presentación, que es la respuesta fisiológica de 3 variedades de papa sometidas a déficit hídrico, a cargo de la profesora Loila Rodríguez Pérez de la Facultad de Ciencias. Bienvenida, Loila. Buenos días para todos. Expreso mi agradecimiento al equipo organizador del Congreso por elegir esta ponencia en la que les comparto resultados de proyecto de investigación financiado por la Vicerrectoría de Investigación con ID propuesta 5846. El título de la ponencia que les presento a continuación es Respuesta fisiológica de 3 variedades de papas Solanum tuberosum sometidas a déficit hídrico. Los investigadores de este proyecto, mi persona, Loila Rodríguez Pérez, del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana, Carlos Eduardo Ñustes y Liz Patricia Moreno Fonseca, de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Colombia. Inicio presentando contexto. Actualmente la oferta de recursos hídricos para agricultura está en riesgo por la ocurrencia de eventos circunstanciales propios del cambio climático. Según reportes de la FAO para el año 2021, más de 3.000 millones de personas viven en regiones agrícolas con niveles altos o muy altos de escasez de agua, y esto amenaza la seguridad alimentaria y la nutrición del 39% de la población mundial. Mediante el índice de severidad de sequía de Palmer se puede medir la intensidad, duración y extensión espacial de la sequía. Este índice tiene valores entre 4 para humedad extrema y -4 para sequía extrema. En el mapamundi se presentan en color rojo las regiones del mundo que presentan sequía extrema. En América Latina, los fenómenos climáticos han generado sequías. Así, en Colombia, el 50% de las tierras agrícolas presentan algún grado de degradación por erosión, 5% por salinidad y el 25% son susceptibles a la desertificación. El estrés por déficit hídrico puede definirse como cualquier contenido de agua de un tejido o célula que está por debajo del contenido de agua más alto exhibido en el estado más hidratado. La reducción en la disponibilidad de agua en el suelo es registrada como una reducción en el potencial hídrico del suelo como respuesta temprana para evitar la pérdida de agua por transpiración. Las plantas incrementan la síntesis de ácido abscísico, lo cual conlleva a una reprogramación de los patrones de expresión de genes para regular las relaciones hídricas mediante ajustes en la presión osmótica a nivel celular
lo que puede conllevar al cierre de los estomas. Este cierre estomático a la vez conlleva a la reducción de la concentración intercelular de CO2 y con ello a la reducción de la fotosíntesis neta por limitación estomática, que conlleva a la baja translocación de fotoasimilados que soporten el crecimiento de órganos demanda en la planta. Solanum tuberosum es una especie que es originaria de la región andina, ampliamente cultivada a nivel mundial y con gran importancia en la seguridad alimentaria. En Colombia, el cultivo de papa se constituye como una cadena productiva con una producción anual mayor a 2.7 millones de toneladas. En Colombia y otros países de América del Sur, Solanum tuberosum es cultivada en zonas altas de topografía montañosa, con poca o ninguna disponibilidad de sistemas de riego, situación que hace que el cultivo frecuentemente esté sometido a condiciones de déficit hídrico. En Colombia, menos del 20% de los lotes en los que se cultiva papa dispone de agua para riego y de sistemas de riego, particularmente en zonas de producción de topografía compleja. Algunos estudios han reportado que el déficit hídrico en Solanum tuberosum induce reducción en el potencial hídrico foliar y de la raíz, la conductancia estomática, la fotosíntesis, el crecimiento y el rendimiento. Sin embargo, son insuficientes los estudios sobre el efecto del déficit hídrico en las variedades de papa de interés comercial para Colombia, que sirvan como base para implementar estrategias de mejoramiento convencional con el fin de reducir las pérdidas económicas causadas por este estrés. Los objetivos de esta investigación fueron caracterizar la respuesta fisiológica de 3 variedades de papa Solanum tuberosum sometidas a déficit hídrico, determinar la respuesta de parámetros relacionados con el estado hídrico y la eficiencia fotosintética y caracterizar la respuesta de parámetros de crecimiento y rendimiento bajo la condición de déficit hídrico. Materiales y métodos. El experimento fue establecido en invernadero de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Colombia. Tubérculos, semillas de las variedades Diacol Capiro, Pastusa Suprema y Esmeralda se sembraron en suelo franco limoso. El manejo de las plantas se realizó acorde con especificaciones técnicas para el cultivo de papa. Durante el ciclo de crecimiento de las plantas, la temperatura media fue de 20.6 grados centígrados y la humedad relativa de 76.8%. Esta temperatura y esta humedad relativa son óptimas para el crecimiento y desarrollo de las plantas de Solanum tuberosum. El déficit de presión de vapor estuvo entre 0,30 y 0,50 kilopascales. Déficit de presión de vapor mayores a 1 kilopascal pueden afectar negativamente el crecimiento al reducir la conductancia estomática y la fotosíntesis. En cuanto a material vegetal y diseño experimental, como lo mencioné, se evaluaron 3 variedades de Solanum tuberosum. Estas variedades fueron Diacol Capiro, Pastusa Suprema y Esmeralda. Los tratamientos fueron distribuidos en el arreglo de parcelas divididas bajo el diseño de bloques completos al azar con 3 repeticiones. En la parcela principal se evaluaron las variedades y en las subparcelas se evaluaron los estados hídricos, irrigado y déficit hídrico. Después de la siembra y hasta el periodo de aplicación del tratamiento de déficit hídrico, todas las plantas fueron irrigadas y mantuvieron el potencial mátrico del suelo a valores de 0 kilopascales para garantizar
la emergencia y crecimiento de las plantas. El tratamiento de déficit hídrico se impuso por suspensión del riego a los 74 días después de siembra durante el estado de desarrollo, que es inducción de la tuberización, hasta alcanzar potenciales mátricos del suelo que fueran cercanos a menos 45 kilopascales. Este valor es considerado como causante de déficit hídrico para las plantas de papa. Después de haber aplicado la suspensión del riego, se aplicó riego de recuperación en las 3 variedades. Los parámetros evaluados fueron el potencial hídrico foliar, el contenido relativo de agua, CRA, parámetros de intercambio gaseoso, parámetros de crecimiento y parámetros de rendimiento de tubérculos, resultados y discusión. El potencial hídrico foliar y el contenido relativo de agua indican el estado hídrico de las plantas y por tanto la capacidad de estas para absorber agua del suelo y retenerla. En las gráficas que presentaré, las líneas continuas van a mostrar las variedades bajo irrigación y las líneas discontinuas las variedades bajo déficit hídrico. Diacol capiro se va a presentar con círculos, pastusa suprema con cuadrados y esmeralda con triángulos. Las plantas irrigadas presentaron potenciales hídricos foliares entre menos 0,28 a menos 0,23 megapascales, que son valores adecuados para papa. Bajo déficit hídrico, las 3 variedades redujeron el potencial hídrico hasta valores cercanos a menos 2 megapascales. Con respecto al contenido relativo de agua, las plantas irrigadas presentaron valores entre 79 y 88%. Se presentó reducción del contenido relativo de agua en las 3 variedades. Un día después de rehidratación, las plantas recuperaron el potencial hídrico y el CRA a los valores de las plantas irrigadas. Se ha reportado que el grado de reducción en el potencial hídrico y en el CRA se relacionen con ajuste osmótico, como se ha observado en plantas de papa y tomate. Considerando que el potencial hídrico foliar y el contenido relativo de agua se redujeron en las 3 variedades bajo déficit hídrico, se analizó si esto afectaba parámetros relacionados con la eficiencia fotosintética. La fotosíntesis neta en las plantas irrigadas estuvo entre 20.72 a 29.53 micro. Buenos días para todos. Expreso mi agradecimiento al equipo organizador del Congreso por elegir esta ponencia en la que les comparto resultados de proyecto de investigación. 4 moles de agua por metro cuadrado por segundo. Bajo déficit hídrico, la conductancia estomática se redujo hasta 0.01 en las 3 variedades. Se presentó recuperación de la conductancia estomática un día después de rehidratación para las 3 variedades. La reducción en la conductancia estomática a medida que avanzó el déficit hídrico permite sugerir que la reducción en la fotosíntesis obedeció a una limitación estomática. También se quiso analizar si a nivel de la discriminación de carbono 13 se presentaba diferencias por efecto del déficit hídrico entre las 3 variedades. Por ello, se calculó la eficiencia en el uso del agua intrínseca en las plantas irrigadas entre 71.32 a 165.6 micromoles de CO2 por mol de agua. Pastusa suprema y esmeralda
presentaron valores más altos de la eficiencia en el uso del agua bajo déficit hídrico y esto sugiere tolerancia a sequía. Considerando que el déficit hídrico indujo reducción en el potencial hídrico foliar, el contenido relativo de agua, la conductancia estomática, la asimilación de CO2 para fotosíntesis neta, se registraron parámetros de crecimiento y rendimiento de tubérculos. El déficit hídrico indujo reducción en la masa seca total para las tres variedades, reducción en la masa seca de las hojas para las variedades Pastusa Suprema y Esmeralda, y reducción en la masa seca de tallos para Pastusa Suprema. El rendimiento se redujo en las tres variedades, sin embargo, no fue significativa esta reducción. La reducción en los parámetros de crecimiento puede relacionarse con la reducción en la fotosíntesis neta o con un incremento en la síntesis de diferentes compuestos que están involucrados en ajuste osmótico o en la protección de las plantas al déficit hídrico. Conclusiones. Las tres variedades de Solanum tuberosum evaluadas han desarrollado mecanismos fisiológicos que les permiten tolerar diferencialmente el déficit hídrico. Por ello, se afirma que presentan diferente sensibilidad respuesta a déficit hídrico sin disminuir el rendimiento. Las respuestas de recuperación en el potencial hídrico foliar, el contenido relativo de agua, la fotosíntesis neta, la conductancia estomática después del periodo de sequía muestran la capacidad de tolerancia de las variedades de Solanum tuberosum. Se propone a Esmeralda como la variedad más tolerante al déficit hídrico debido a que alcanzó el más bajo potencial hídrico foliar en un periodo más largo de déficit gracias a su respuesta temprana de evitación a partir de cierre estomático. También es necesario explorar la respuesta de estos cultivares a un periodo más largo de déficit hídrico para evaluar si mantienen los rasgos de tolerancia que mostraron en este estudio. Expreso mi agradecimiento al grupo de investigación en horticultura y grupo de investigación en papa, al señor Hernando Caviativa, a Darwin Moreno y Diana María Henao, por supuesto al grupo de biología de plantas y sistemas productivos y a la vicerrectoría de investigación por financiar este proyecto. Loida, muchísimas gracias por la presentación y por el interesante trabajo. Un par de preguntas. Una de las variables que midieron ustedes era el tema de rendimiento del tubérculo. ¿Cuál fueron los parámetros? Escucho. Casi no escucho. ¿Aló, me escuchas? Oh, sí, es que se escucha muy bajito. Ok. La pregunta es, uno de los parámetros que ustedes evaluaron el rendimiento del tubérculo. La pregunta es, ¿cuáles fueron estos indicadores de rendimiento y cómo digamos, se comportó la variedad de Esmeralda en ese rendimiento? Que es la primera pregunta. Bueno, Juani, en las tres variedades se evaluó el rendimiento por planta y estas tres variedades presentan en campo bajo condiciones de zonas de producción un rendimiento que por planta es como de 1 kilogramo. En el caso de este experimento que se realizó bajo condiciones de invernadero y las plantas fueron sembradas en bolsas de 5 kilogramos, nosotros vimos que en las tres variedades hubo reducción del rendimiento, sin embargo, no es significativo, ¿sí? Entonces las tres variedades redujeron el rendimiento, no fue, digamos, una diferencia marcada entre las plantas que estaban bajo irrigación y las plantas que estaban bajo déficit, ¿sí? El comportamiento es muy semejante. Sin embargo, analizando la respuesta de los parámetros fisiológicos evaluados, Esmeralda se propone como la variedad más tolerante a sequía
debido a que presentó una mayor eficiencia en el uso del agua, es decir, que ella tiene una mayor capacidad para fijar CO2 atmosférico gastando menor cantidad de agua. ¿Sí? Incluso se habla de que puede llegar a utilizar el CO2 atmosférico, CO2 13, más que el CO2 12 bajo condiciones de sequía. Y eso es un rasgo, un marcador de tolerancia a sequía que se puede utilizar posteriormente para producir variedades tolerantes a sequía, ya para producirla, para entregársela a los cultivadores. Perfecto. Y la segunda es pensando en una continuidad de este tipo de trabajos y pensando en el impacto que queremos dar a los agricultores o cultivadores de papa, ¿qué vendría después? ¿Qué habría que evaluar para poder hacer un proceso de apropiación y transferencia de este conocimiento? Bueno, esta investigación se realizó bajo condiciones de invernadero y tuvimos que trabajar sembrando las plantas de papa en bolsas donde la raíz está confinada, donde la raíz no se puede desarrollar suficientemente. Quiero recordarles que en el caso de Solanum tuberosum, esa planta produce una raíz que es muy superficial y que por eso mismo puede llegarse a generar ese estrés por déficit hídrico. Entonces, ¿qué estamos haciendo ya? Estamos haciendo un trabajo de la misma manera, digamos, como una aproximación como esta que estamos presentando aquí, pero entonces sembrando las variedades en zonas de producción, en este caso en Villa Pinzón, y haciendo una evaluación de la respuesta, pero cuando la planta está sembrada en suelo y bajo condiciones de zona de producción. Entonces, ese ya se está haciendo, seguramente después les daremos resultados de esa parte. Y lo otro sería pues ver la manera de integrar a los productores, enseñándoles cómo hacer el manejo del recurso hídrico en los cultivos, enseñándoles en qué estado de desarrollo puede llegar a ser más impactante ese déficit hídrico y que ellos lo puedan manejar. ¿Sí? Entonces, cuestiones de manejo en las zonas de producción sería. Perfecto, Loila, muchísimas gracias. Muy interesante lo que viene. Ojalá lo podamos ver de aquí a 2 años esa continuidad de ese trabajo. Muchas gracias. Por supuesto que sí. Muchas gracias a ustedes. Bueno, continuamos con el siguiente trabajo. Modelo de red trófica pelágica para la ecorregión del Pacífico Este tropical. Comparación entre la plataforma y el océano, a cargo del profesor Rafael Alejandro Preciado García de la Facultad de Ciencias. Por favor, Rafael, bienvenido. Buen día para todos. El día de hoy voy a presentarles mi trabajo titulado Modelo de red trófica pelágica para la ecorregión del Pacífico Este tropical, comparación entre la plataforma y el océano. Para iniciar quisiera dar una pequeña introducción acerca de qué son las redes tróficas y cuáles son las generalidades de las redes tróficas marinas. Las redes tróficas son la representación gráfica del flujo de materia y energía entre los sistemas biológicos. Básicamente es la representación de quién se come a quién. Estas redes están compuestas por nodos, grupos funcionales estructurales o especies según el tipo de estudio y la especificidad del estudio que se quiera realizar. Estos nodos están relacionados unos con los otros mediante estas flechas que son la representación gráfica de las interacciones biológicas, describen cómo fluye la energía de un nivel a otro dentro pues, de estos entramados tróficos. Las generalidades son que en las redes tróficas marinas tienden a acumular nodos dentro de los niveles intermedios de los entramados tróficos, mientras que en los niveles superiores encontramos una menor cantidad de nodos o grupos. Hay factores que determinan la estructura de composición de las redes tróficas marinas, como factores bióticos, abióticos y antrópicos, como la radiación fotosintéticamente activa, la temperatura superficial de la masa de agua, fenómenos como la temporalidad climática, fenómenos de escorrentía producto de regímenes climáticos, la ubicación geográfica, que es el factor que se aborda dentro de este modelo, en este caso pues la ubicación de plataformas
plataforma y océano. ¿Qué son los grupos funcionales? Los grupos funcionales pues son individuos que tienen un determinado rol o función dentro de la cadena trófica y que comparten características similares que permiten su agrupación. Estos se dividen pues en categorías. Encontramos categorías como el tamaño, donde hay una categorización de grande, mediano, pequeño, hábitat, reproducción y alimentación. Dentro de la alimentación encontramos dos grandes ramas según el grupo alimentario, donde encontramos la categorización clásica de herbívoros, carnívoros, omnívoros, detectívoros, y una categorización un poco más específica que está relacionada con la dieta, que es la que se aborda en este trabajo, en donde encontramos organismos clasificados según su tipo de dieta. Si se alimentan de fitoplancton, pues serán fitoplanctívoros; si se alimentan de detritus, detritívoros; si se alimentan de zooplancton, zooplanctívoros. La zona de estudio es la ecorregión del Pacífico Este tropical, determinada por Spalding et al. En 2007. Es esta zona comprendida entre esta línea interpunteada. Es una zona de alta pesca. En Colombia se extraen alrededor de 260.000 toneladas al año de productos pesqueros. Es una zona con una gran dinámica, producto de combinación de propiedades químicas, físicas y biológicas, de una alta importancia social, ya que sustenta alrededor de 5 millones de personas de forma directa en la pesquería y de forma indirecta en el turismo y la recreación. Económicamente también es muy importante, produce alrededor de 429 millones de dólares al año solo para la zona de Panamá y 135 millones de dólares para Colombia. Un concepto importante aquí pues es el de ecorregión. Es una zona geográfica con características físico-químicas similares. Otro concepto es el de zona pelágica de plataforma, que es lo que se estudia en este trabajo, que es esta zona un poco más clara que se ve alrededor de toda la costa. Es la zona del área desde el límite de costa hasta el fin de la plataforma continental, dentro de los 200 metros de profundidad, que sería la zona fótica. Mientras que la zona oceánica es el área comprendida entre el fin de la plataforma continental, es decir, donde acaba esta línea blanca, hasta esta línea interpunteada negra y los 200 metros de profundidad. El problema de fondo se desconoce y se busca responder con este modelo 7 principales incógnitas. La primera es: ¿cuál es la estructura general de la red trófica del Pacífico Este tropical? Es decir, ¿cuántos niveles tróficos tiene? ¿Qué grupos potencialmente componen estas redes? ¿Cuántas especies podrían estar dentro de estas redes? ¿Qué es la representación de este valor de E? ¿Cómo varía la riqueza de las redes según la ubicación geográfica? Si hay una mayor riqueza al comparar la plataforma con el océano o viceversa, cuáles son las especies claves dentro de estos sistemas, qué especies son compartidas para estas redes y cómo una zona categorizada como poco productiva puede sustentar una industria de millones de dólares. Lo que ocurre actualmente es que el manejo y aprovechamiento de los recursos pesqueros en esta zona no está sustentado en el entendimiento de los ecosistemas y sus dinámicas naturales, por lo que se desconoce el potencial efecto negativo de actividades como la pesquería ilegal y actividades turísticas y de recreación. En este trabajo pues se ponen a prueba algunas hipótesis y predicciones. La primera es evidenciar si se cumple el patrón de distribución de riqueza ecuatorial en las especies para las redes del PET. Esto básicamente plantea que hay una mayor acumulación de especies en la zona ecuatorial en comparación a latitudes pues un poco más alejadas de esta zona. La otra es acerca de la productividad primaria costera. Sustentan sistemas más ricos y complejos en cuanto al número de interacciones. La otra teoría es que las redes tróficas marinas acumulan pues especies en estos niveles intermedios. Y finalmente que los océanos pues son desiertos en expansión con una poca diversidad. En este modelo pues se maneja una escala de especie a especie. Este es el primer esfuerzo, al menos para la zona del PET, de realizar una comparación a esta escala y con esta cantidad de grupos, donde se evidencia pues el grupo, por ejemplo, de fitoplanctívoros con su género y con las especies asociadas a ese género para la plataforma y para la zona. Estos son uno de los antecedentes de comparaciones a nivel espacial. Este es un trabajo realizado por Cordón et al. En 2018 en la zona de la Antártida, donde se comparan redes de fondo blando y redes de fondo duro, donde se evidencia que hay una variación según el biotopo analizado. Se evidencia pues a simple vista una diferenciación notable en las redes. En el número de interacciones, hay un mayor número de interacciones para esta red en comparación a este número de interacciones, y el número de especies de la base también sería un modelador de las redes. Aquí encontramos un menor número de especies en la zona basal, mientras que aquí encontramos un mayor número de especies. Este patrón pues concuerda con lo encontrado en este modelo y se discutirá un poco más adelante. La pregunta de investigación para este trabajo es: ¿cómo cambia la riqueza de la red trófica en la zona pelágica fótica al comparar entre la plataforma continental y la zona oceánica en la ecorregión del Pacífico Este tropical? El objetivo general de este trabajo pues, es realizar la primera red trófica pelágica para la ecorregión del PET y comparar entre la zona pelágica de plataforma y océano. Esta fue la metodología que se
se utilizó. Inicialmente pues se hizo una revisión de redes tróficas para definir pues los grupos funcionales y estructurales de los que se compone este modelo. Se obtuvieron los listados de organismos pues para la ecorregión. Para esto se hizo uso de revisión de artículos donde se reportaban pues nodos y listados de especies asociados a grupos definidos anteriormente. Se hizo uso también de este motor de investigación del Instituto Smithsoniano, donde se generan listados de especies a partir de filtros que uno le agrega. A estos listados de especies se le hizo una revisión taxonómica para evidenciar cambios taxonómicos que han ocurrido con el tiempo. Esto se hizo uno a uno para cada una de las especies reportadas. Se generan los listados de especies por grupos funcionales y estructurales. Se realizó la extracción de los datos de riqueza de especies para los grupos funcionales estructurales. Se construyeron y se compararon las redes de plataforma y océano. Se aplicó un índice de similitud de Jacquard para evidenciar la similitud entre la plataforma y el océano, y finalmente se hizo una determinación de la riqueza por kilómetro cuadrado. Este es el resultado general pues, de la estructura de la red trófica para la ecorregión del Pacífico tropical. Se encontró pues que esta red está compuesta por estos grupos funcionales y estos grupos estructurales. Esta red tiene una riqueza de 3.563 especies. Esto representa el 78% de un esperado de 4.478 especies, según la OBIS. Entonces, pues no estamos tan alejados de la realidad. Esta red tendría un total de 3.563 interacciones bajo el supuesto de que cada uno de estos organismos está interactuando con al menos un organismo. Este número podría ser mucho mayor, pues porque en la naturaleza se sabe que un organismo no interactúa solamente con una contraparte, sino con múltiples contrapartes. En cuanto a los nodos más conectados o nodos claves, se encontraron dos, que sería el de zooplancton y el de tiburones y rayas pelágicas. En cuanto a los grupos funcionales estructurales, anteriormente se habían planteado por Waters et al. En 2003 un listado como de componentes o nodos, así lo llama él en su trabajo, para la zona pelágica y los ecosistemas pelágicos para el Pacífico Este tropical. Pero estos nodos, estos 38 nodos que él define, en muchos de los casos son especies o géneros concretos que son muy amplios, mientras que en esta nueva integración, estos 38 nodos ya se encuentran inscritos dentro de estos 7 grupos funcionales y estos 13 grupos estructurales. Entonces, estos nuevos grupos abarcan los grupos y especies consideradas como nodos en el pasado. Este es el resultado de la comparación en cuanto a la plataforma y el océano. Aquí encontramos y ponemos a prueba dos hipótesis. Uno era el de si la productividad primaria costera sustenta redes más ricas y complejas, y dos, que las redes pues tienden a acumular especies en los niveles intermedios. Esto se comprueba acá en la riqueza. Esta riqueza para la plataforma fue 3.537 con un potencial número de interacciones de 3.537. Este número puede ser mayor, como ya lo expliqué anteriormente. En cuanto a la riqueza del océano, se encontró una riqueza de 1.575 con igual número de interacciones potenciales. Entonces aquí se pone pues a prueba esta teoría, donde se evidencia pues una mayor acumulación de nodos y de riqueza de especies en estos niveles intermedios de las redes. Entonces la productividad sí está cambiando en el espacio. Esto concuerda con lo visto en el estudio de la Antártida, y ahorita vamos a ver cómo cambia un poco en el tiempo. Entonces la productividad primaria cambia tanto en espacio como en tiempo. Entonces, la productividad primaria costera sustenta sistemas más ricos y complejos. Esto es verdad, pero no siempre es así. Este es un trabajo realizado por Corredor et al. En 2020, donde se evidencia, pues, producto a fenómenos de surgencia, que la zona oceánica incrementa la productividad los primeros 4 meses del año, al menos en la zona del Panama Bay, mientras que para el resto de los meses del año esta zona pues es un poco constante. Este modelo es el primer paso para comprender cómo varían estas redes en el tiempo. Estos son los resultados de la similitud y el efecto pues de la complejidad de estas redes. Entonces aquí encontramos primero pues una mayor exclusividad para los grupos correspondientes a la plataforma, donde solo voy a encontrar 911 especies para la zona de plataforma, mientras que voy a encontrar solo 5 especies exclusivas para la zona de océano. Por otra parte, encontramos pues que los grupos que comparten más especies son los grupos estructurales. Por ejemplo, el grupo estructural de zooplancton, el grupo estructural de peces pelágicos que producen larvas, son dos ejemplos claves. Aquí tenemos 430 especies y 799 especies que se comparten entre plataforma y océano. ¿Qué implicaciones tienen estos resultados? Uno, pues que las redes de plataforma tendrán una mayor complejidad en cuanto al número de especies e interacciones. Estas redes serán más resilientes y resistentes a
posibles disturbios, y debido a su complejidad, estas redes son menos susceptibles ante la extinción de nodos. Mientras que, por la otra parte, tenemos que estos grupos compartidos son los encargados de interconectar estos sistemas. Estos grupos serían los que transportan la materia y energía de un sistema a otro, es decir, del sistema oceánico al sistema de plataforma y del sistema de plataforma al sistema oceánico. Y las alteraciones en estos grupos desconectarían las redes y colapsarían los sistemas. En cuanto a los resultados de diferencia, encontramos que los grupos más diferentes son los grupos basales. Encontramos una diferenciación de al menos 31 especies que representan el 96.87%. Estas comunidades basales, como ya lo vimos, regulan la complejidad de los entramados tróficos superiores, donde se evidencia pues que una mayor riqueza basal sustenta redes más complejas y resistentes ante la eliminación de nodos. Esto es un ejemplo básico. Si yo elimino estos tres nodos en este modelo de red trófica, voy a desconectar todos los entramados tróficos que están en los niveles superiores. Mientras que si yo elimino estos tres nodos, el efecto que voy a tener en la resiliencia y resistencia al cambio de esta red va a ser mucho menor. Este es el valor de la dimensión del PET, cómo se distribuye la riqueza de lo que encontramos aquí dentro de la ecorregión. Tenemos que esta ecorregión tiene un aproximado de 6 millones de kilómetros cuadrados, donde el área oceánica representa el 91.3% y el área de plataforma tan solo representa el 8.7%, con alrededor de 500.000 kilómetros cuadrados. El área oceánica es 10 veces este valor, con 5 millones. Esta es la distribución de la riqueza. Estos fueron los valores obtenidos de riqueza por kilómetro cuadrado. Estos valores se les aplicó una conversión pues para evidenciar un poco la tendencia, ya que son valores demasiado pequeños debido a la gran área que se está contrastando. Entonces estos valores se multiplicaron por 10 a la 7 para evidenciar pues un poco las tendencias que siguen estos datos. Entonces, pese a que la plataforma tiene una menor área, su riqueza es mayor a la oceánica, cuya área es 10 veces mayor. Esto se evidencia en la barra verde, que es el número de riqueza o el número potencial de especies que podríamos encontrar por kilómetro cuadrado, para este caso el grupo de zooplancton, en comparación a la zona oceánica, que sería esta barra roja. Entonces, ¿qué es lo que se concluye aquí? Es que es más probable encontrar un grupo estructural, que están aquí en nuestro recuadro negro, que un grupo funcional en un kilómetro cuadrado analizado. Para concluir, según los resultados, se infiere una mayor complejidad de la red pelágica de la plataforma, sustentada en su diversidad de especies, el número de interacciones y el número de especies exclusivas, la cual sugiere una mayor resiliencia y resistencia de las redes tróficas marino-costeras. Hace falta hacer muchas cosas. Aquí hay un pequeño listado. Hace falta hacer muestreos periódicos en tiempo y espacio para evidenciar variaciones estacionales y multianuales. Hace falta completar algunos nodos faltantes donde hay vacíos de conocimiento. Hace falta realizar la identificación de las interacciones a nivel de especie y básicamente pues determinar los valores de biomasa de los nodos para robustecer este modelo y realizar análisis de fuerza de interacción, centralidad de los nodos, y con esto pues evidenciar un poco cómo se comporta esta red en un escenario un poco más real. El aporte de esta investigación para el simposio: esta investigación es el primer paso para comenzar a llenar un gran agujero que existe teóricamente en el manejo, descripción y entendimiento de las redes tróficas marinas pelágicas en nuestro Pacífico colombiano. Este es un aporte teórico a la ciencia básica que plantea nuevas incógnitas para futuras investigaciones, para quienes estén dispuestos a adentrarse en estas temáticas poco trabajadas, al menos para Colombia. Muchísimas gracias, Rafael, por la presentación, muy interesante. Un par de preguntas. Bien mencionadas que esto es el inicio de pues, un aporte de investigación básica, sabiendo que todo lo que son esas redes tróficas son bastante fundamentales para mantener la biodiversidad de especies y todo un ecosistema. Basado en esa información y en esos modelos, se podría delimitar ausencia de especies o no, y dependiendo de las zonas también ver qué rol está jugando el ser humano en hacer una disminución de algunas especies que son bastante importantes en estas redes tróficas para recomendar. ¿Es posible hacer a partir de estos análisis? Bueno, inicialmente lo más complicado para generar estas redes era evidenciar qué organismos estaban presentes en cada una de estas ubicaciones. Este fue, como lo comento, es el primer paso para empezar a evidenciar esos problemas, por ejemplo, de sobrepesca, en donde se estarían atacando grupos
concretos de estas redes. Entonces podemos ahí evidenciar, ya irnos un poco a una escala más pequeña y ver, en la pesca generalmente se atacan grupos concretos. Entonces ya podemos entrar a ver en la red cuál es el efecto que tienen esos grupos y con quién se están conectando y qué efecto podría llegar a tener la desaparición de esos grupos a nivel general en la red. Perfecto. Hay una pregunta del profesor Giovanni Fagua, donde pues resalta mucho tu trabajo y la presentación, y tiene la pregunta es, ¿qué efecto tendría la estacionalidad de las áreas costeras en la productividad primaria local y sus redes en el área estudiada? Ok, ese es un trabajo muy interesante, es algo un poco más demandante, pero ya hay un poco de indicios. Eso es un ejemplo que pongo ahí, es el caso de la estacionalidad en el Panama Bight, en la zona costera. Las redes pues son sistemas muy complejos que están influenciados por muchas cosas, entre ellas la estacionalidad climática. Entonces, esos cambios que evidencia la zona costera de producto pues de fenómenos de surgencia de aguas profundas, de cambios en las mareas, en los vectores de viento, alterarían, como se evidencia en el caso pues del estudio de Corredor et al. Del 2020, donde se muestran afloramientos de fitoplancton. Entonces, esos afloramientos de fitoplancton conllevarían a cambios en la dinámica, en las dinámicas tróficas de las zonas costeras y de las zonas oceánicas. Ok, perfecto. Una última pregunta es, todos esos datos y toda esa información muy seguramente puedes trabajarse a través de herramientas. Todo este tema de redes complejas permite trabajar con una serie de herramientas matemáticas. ¿Se ha ido estableciendo algún modelo matemático a partir de este trabajo para estudios futuros? Ese ya es el siguiente escalón. Para eso se requieren datos un poco más concretos de biomasas de todos estos grupos funcionales y estructurales que yo planteo para desarrollar pues los modelos matemáticos, ingresar en la modelación virtual, con programas como ECOPAD se pueden realizar estos trabajos, pero pues se necesitan esos valores de biomasa para evidenciar pues fuerzas de interacción, centralidad de nodos y hacerlo un poco más robusto y complejo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Rafael, por la presentación. Muy interesante. Continuamos entonces con el siguiente trabajo, que es variación y función del órgano de limpieza y setas del tarso del pedipalpo en arañas látigo de la familia Pirinidae. Giovanni, por favor, me dirá si lo pronuncié muy bien o no. Y presentación que estará a cargo del profesor Giovanni Fagua de la Facultad de Ciencias. Muy buenos días, Giovanni, bienvenido. Es el proyecto Variación en las estructuras del órgano de limpieza y setas del pedipalpo de la familia Phrinidae. La familia Phrinidae es del orden Amblipigi. Ellos se caracterizan porque el primer par de patas es bastante largo, tipo anteniforme, son sensoriales y se llaman por eso, le llaman a este grupo de arácnidos arañas látigo. El cuerpo de ellos, como se observa en la figura, es aplanado y esa morfología es bastante útil a la hora de esconderse. Ellos buscan zonas oscuras, húmedas, bastante rocosas. Una característica morfológica también es que tienen 8 ojos, dos tríadas laterales y 2 ojos centrales. Ellos visualmente no son buenos, pero utilizan para cazar los insectos y otros artrópodos de los que se alimentan, utilizan el pedipalpo. El pedipalpo básicamente tiene estas características: trocante, fémur, patela, tibia, y en esas tienen unas espinas. Entonces lo que hace el animal es cerrar estos pedipalpos y atrapar la presa, abrazarla. Entonces ellos presentan un comportamiento bastante interesante de acicalamiento, y con esta estructura, que es la de nuestro interés, es el tarso. Entonces ellos llevan hacia la parte de los quelíceros y van a limpiar. Entonces hay bastantes estudios sobre toda la parte sensorial del primer par de patas, pero no hay estudios sobre la información sensorial de este órgano. Entonces nosotros queríamos saber si, además de servir como órgano de limpieza, tiene alguna función sensorial. Para eso es importante comprender estos dos mecanismos, la mecanorrecepción y la quimiorrecepción. ¿Cómo son?
Entonces, la mecanorrecepción requiere de un mecanorreceptor que funciona con el tacto, por lo menos en una pequeña variación en el movimiento. ¿Y cómo hace esto? Esto es la cutícula, entonces la cutícula se invagina y forma esta cápsula, y esta cápsula va a funcionar como un amplificador ante el movimiento. Entonces, en la base está inervado por una neurona, y esta neurona básicamente va a llevar hacia la respuesta hacia el sistema nervioso. Y también hay otras células, otras estructuras. Aquí está el receptor, el receptor linfático. Entonces, todo eso va a ayudar a que por movimiento o vibración esta estructura amplíe esa información y vaya a generar un estímulo hacia la dendrita. Por otro lado, los quimiorreceptores tienen la cutícula, pero entonces esta se evagina, crece hacia afuera y no forma esa cavidad. Pero la diferencia es que ellos tienen en la cutícula unos pequeños poros. A través de esos pequeños poros van a llevar información o van a estimular las dendritas y van a llevar información hacia el sistema nervioso. Y ellas tienen solo unas 2 células de soporte en la base. Ahora, teniendo en cuenta eso, nos propusimos identificar la funcionalidad y la variación de las estructuras del tarso dentro de la especie de la familia Phrynidae. Para eso lo que hicimos fue revisar las colecciones de Alemania, Brasil, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, y revisar el material preservado que se encontraba en etanol entre el 75 y el 96%. De ahí se tomaron los tarsos. Una vez tomados los tarsos, se hizo microscopía electrónica de barrido y posteriormente se hizo otras técnicas de histología, pero es así con organismos frescos. Y básicamente se hizo la histología 2 tinciones. Una que es una tinción solamente diferencial de estructuras, que es tinción hematoxilina eosina, entonces esa me va a teñir lila y rosas los diferentes tejidos, y así puedo identificar algunas estructuras. Y nitrato de plata, que es una tinción más específica, me va a permitir ver sistema nervioso. Y posteriormente se hizo una edición de las fotografías y un análisis. Entonces, nosotros no somos los primeros que hablamos del órgano eléctrico, pero sí somos los primeros en hablar de cómo es que ocurren las variaciones dentro del grupo. Entonces, básicamente el órgano de limpieza está en esta región, no está en todo el tarso. Entonces, esta región está delimitado por esta fila de proyecciones, está en rojo y aquí en morado, superior, inferior, y todo esto que está en verde es la granular. Aquí hay un grupo de setas clavadas, que son setas largas que tienen ornamentaciones. Se diferencian de estas que están aquí laterales naranja, que también son setas clavadas, que también son grandes, porque estas se encuentran en esta región en fila. Pueden ser de 2 a 5 dependiendo la especie. Y hay otras setas que no tienen ornamentaciones y que también están alrededor, son más pequeñas, que están aquí pintadas con azul claro. No es que la imagen en microscopía salga de este color, esto lo hizo Daniel con Photoshop. Ahora, las variaciones en general, básicamente todos tienen estas setas clavadas, todos tienen un órgano de limpieza, pero nosotros encontramos que en Phrynius speratypes hay una reducción. Es el único que tiene esa región reducida. También encontramos aquí un remanente de la separación de los segmentos del tarso y el apotele. Entonces nosotros alcanzamos a observar ese remanente, esa sutura. Entonces por microscopía óptica no se consigue ver, en esta se ve muy bien. Y además de eso, en la parte inferior a la sutura se alcanza a ver esta pequeña espina lateral, que es característica para los grupos. Entonces, que puede ser grande, pequeña, o en algunos casos no se ve. También es interesante porque en algunos artículos decían simplemente está ausente, pero no es que esté ausente, es muy pequeña y no se logra ver por ese tipo de microscopía. Ahora, específicamente también se observa
en el área granular, estas estructuras que se ven como, que se llaman estructuras digitiformes, porque como ustedes pueden ver son como una manito con deditos. Entonces varía el tamaño de esas estructuras y varía el número de deditos que tienen, en unas más, en otras menos, en unos más largos, en otros más cortos, y entre las estructuras hay una diferencia de espacio entre las especies. Una cosa interesante es que en esta área encontramos también una zona, alrededor hay glándulas hidrofóbicas. Y esto es bien interesante porque esas glándulas se llaman glándulas labiadas, y es bien interesante porque Wolf en 2016 él había dicho que estaban formadas, pero que estaban en el resto del cuerpo. Acá hacemos el reporte para las glándulas de limpieza. Acá se ven los productos de secreción, aquí y aquí. Entonces son bastante visibles y no se limpia pues el material. Estas son las líneas de proyección. Aquí se ve la superior y las diferencias principales básicamente están en el largo de las proyecciones y acá en la curvatura, en el ángulo de curvatura de estas proyecciones. Y también en que presentan microproyecciones. Entonces pueden ser muchas, pueden ser pocas o pueden no estar. Solo una especie no la tiene. Ahora, en cuanto a las líneas de proyección inferior, nosotros encontramos básicamente dos estructuras. Esta parte, que es la parte apical, está la parte proximal y está la parte basal. Entonces, más o menos, entre una y otra hay más o menos la misma distancia. Lo que varía es la forma de la parte apical, puede ser más larga, más corta, puede terminar en punta o puede terminar un poco más redonda. En la parte proximal igual, cambia el ancho y cambia el largo. Entonces acá se puede observar. Y también se puede observar la diferencia en la parte de la base. Entonces unas más anchas, otras más cortas. Unas más redondeadas, otras más elípticas. Ahora, en cuanto a las formas, nosotros podemos ver varias formas. Entonces, formas foliadas, si tienen forma de hoja, de flores, perdón, lanceoladas, si tienen forma de láminas, y quilladas, si tienen láminas reducidas, tuberculadas, si tienen tubérculos, espatuladas, si tienen forma de espátula. Esto nosotros lo observamos aquí en esta tabla. En diferentes especies pueden haber diferentes. Lo que encontramos es que esta variación no parece estar relacionada con las características distintivas de las subfamilias o géneros, sin embargo sí es constante en cada especie, es decir, todas tienen ornamentaciones. Y lo que nosotros creemos es que eso puede estar asociado a la ecología de cada género. Ahora, ya sabemos que hay una diferenciación a nivel morfológico. Ahora queríamos saber si realmente son sensoriales o no. Entonces, para eso se hizo histología. Entonces, con la histología, ¿qué encontramos? Estas son las proyecciones y aquí estas son las setas. Entonces, nosotros encontramos un canal y acá está el canal, está la neurona. Entonces, lo que encontramos es que a nivel de microscopía de barrido no se ven claramente estos canales, mientras que a través de histología sí se observan. Entonces se ve la inervación neuronal, también es una característica, y entonces podemos decir que sí están los mecanorreceptores tanto en las setas como en las proyecciones. Ahora, en cuanto a quimioreceptores, entonces presentan también una inervación interna, un lumen linfático, y las setas presentan un poro apical. Ahora, presentan un poro, pero
en las proyecciones no se puede observar el poro apical. Acá se ve en cuanto a los quimiorreceptores también inervadas por varias neuronas, se ve el canal y en esto se ve bastante interesante porque se ven todas las inervaciones como van hacia la parte, a la región central. Entonces fue bastante interesante. Y nosotros vemos en G, que es algo bastante interesante, que es de la región granular, vemos las glándulas. Entonces aquí se ven los cortes de las glándulas. Entonces parece que la parte de la región granular no tiene función sensorial, sino que tiene esas glándulas. Y esas glándulas obviamente no tienen inervación, pero lo que está alrededor sí tiene inervación, tanto mecanorreceptora como quimiorreceptora. Entonces, ¿qué nos hace falta saber? Esas proyecciones no observamos el poro apical, entonces necesitamos probablemente con estudios de comportamiento y fisiológicos podemos saber si son quimiorreceptoras o no, porque hay grupos de opiliones donde se ha encontrado que las sencillas quimiorreceptoras no presentan ese poro apical. Entonces, solo a partir de esos estudios se podría saber. En cuanto a las conclusiones, se concluye que la función de los mecanorreceptores en las setas y en el órgano de limpieza fue evidenciada y que es probable que ambas estructuras sean también quimiorreceptoras dada su estructura interna. Este es el primer estudio en el que se evalúa la función sensorial de las estructuras setales del tarso de pedipalpo en los amblipígidos. También tenemos pues el honor de haber recibido, con esta estructura, haber presentado la portada en la revista, y agradecemos a CAPES de Brasil por los recursos y a la Universidad Javeriana también por los recursos ofrecidos para realizar el proyecto, y a todos ustedes por su presencia. Bueno, muchísimas gracias. Giovanni, muchas gracias. Veo que es un grupo grande que está trabajando en esto, en ese proyecto. Aquí tenemos un par de preguntas. Básicamente es, de acuerdo con esa variación y función de este órgano de limpieza, ¿se puede evaluar algún tema evolutivo? Digamos, ¿se puede pensar que en algún momento este tipo de arañas ha tenido un proceso evolutivo que le ha permitido sobrevivir en ese ecosistema por tener ese tipo de estructura de esa manera? ¿Se puede asociar? Sería ¿Nos una puedes pregunta. contar quién expuso también para darle créditos a la persona que expuso? Sí. Mencionarlo también. Primero que todo, pues muchas gracias por la invitación. Y la presentación fue hecha por Aleidi Galindo, quien ahorita es profesora en la Universidad Católica de Río Grande do Sul, en Brasil. El trabajo hace parte de los artículos del postdoctorado, de la pasantía de postdoctorado que Daniel Chiribi hizo con nosotros en el laboratorio de entomología, y está asociado también Laura Bonilla, una estudiante del laboratorio de entomología de pregrado, pues recientemente graduada. A Lady, pues cabe destacar que es egresada de nuestro programa de doctorado de ciencias biológicas, entonces pues fue un grupo muy comprometido con el trabajo. Sí hay una posibilidad de asociarlo a los hábitos. Estos son animales nocturnos que viven usualmente asociados a sitios húmedos. Es muy frecuente tenerlos cerca de quebradas. Y pues digámoslo así, ven muy mal. Tan mal que pues por eso han desarrollado una transformación del primer par de patas de función sensorial y quimiorreceptora, pero no se había estudiado nada de los palpos, pedipalpos, digámoslo en este caso, que son estructuras para cazar. Entonces, pues se sospechaba, pero pues no había ningún trabajo en esta familia al menos, que es netamente americana, que pudiese confirmar esa capacidad de percibir química y sensorial y táctilmente. Entonces sí se puede asociar como una estructura de ayuda a un organismo que tiene una muy baja capacidad visual. Y una pregunta ya pensando un poco más en ciencia ficción, todo este tema de esa función sensorial, esa información, viendo un poco por el tipo de, como dices tú, salen de noche,
son mucho más pequeños, la forma como se movilizan y demás. Pensando un poco en ciencia ficción, ese tipo de información, ¿qué podría permitir? Muy buena pregunta y sí, nos da margen para, primero, describir que los artrópodos en general son muy diferentes en funcionamiento a nosotros. O sea, ellos no tienen como tal un gusto, un sentido del gusto, ellos pueden percibir con la punta de las patas, con la boca, con ciertas estructuras especializadas de la boca, con las antenas, con el abdomen. Entonces, este tipo de receptores están dispersos en el cuerpo, no tienen como tal un sentido del gusto. Pero si tú lo transfieres a un robot, por ejemplo, si quieres hacer exploraciones, digámoslo, en Marte, puedes utilizar el mismo tipo de estructuras. Y eso es lo interesante de estos quimiorreceptores. Son como una campana porosa a la que está conectados múltiples dendritas. Cada dendrita está asociada a una neurona. Cada neurona es un receptor específico de un químico. Entonces, si tú trasladas eso a un robot, puedes detectar químicos específicos dentro de una atmósfera extraña o un terreno extraño. Así que la funcionalidad ya depende de la capacidad en ingeniería de trasladarlo a un artefacto que lo pueda detectar, pero pues es una muy buena pregunta porque te hace ver cuán útil puede ser lo que se llama ciencia básica. Que no se use ya es casi que incapacidad nuestra de poderlo utilizar, pero que se puede usar, claro que sí, todo tiene una utilidad. Perfecto, puede que no lo tengamos claro hoy o en otras regiones ya se esté percibiendo eso a futuro y lo O podamos ya ver se esté a usando, varios sí. años, exactamente. Perfecto, no, pues muy, muy interesante, Giovanni, el trabajo y al equipo también. Felicitaciones por este trabajo. Vamos a continuar con el Gracias. siguiente, muchas gracias, Giovanni. Vamos a continuar con el siguiente trabajo, que es presencia de microplásticos y mesoplásticos en peces de arrecife de coral y de manglar, Isla Grande, Caribe colombiano, a cargo de Valeria Jiménez Cárdenas, de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. Bienvenida, Valeria. Un gran saludo para todos y todas. Presentaré a continuación mi trabajo de investigación titulado Presencia de microplásticos y mesoplásticos en peces de arrecife de coral y de manglar en Isla Grande, en el Caribe colombiano. Hay que reconocer que las actividades humanas han impactado en gran medida los diferentes ecosistemas de la Tierra, tanto terrestres como marinos, pero son los marinos los que se han visto ampliamente afectados por diferentes actividades como la sobreexplotación, la degradación y la contaminación. Esta última actividad humana está compuesta en gran medida por desechos plásticos y actualmente ha afectado ampliamente a los ecosistemas marinos a nivel mundial. Para 1950 se producían 1.5 millones de toneladas de plástico, para 2010 fueron 333 y para 2050 se estima que sean 1.124. De esta proporción, aproximadamente 12.7 millones de toneladas son arrojadas a los océanos, por lo cual empiezan a haber unas acumulaciones bastante impresionantes en las superficies y en la columna de agua de nuestros mares. El plástico, al ser un material tan liviano, es fácilmente transportado por las corrientes y de esta manera ha afectado todos los ecosistemas marinos, arrecifes de coral, manglares, mar abierto, estuario, mar profundo, etc., solo que a diferentes proporciones. Estas grandes piezas de plástico se van degradando por diferentes variables en piezas más pequeñas. Los nanoplásticos son los menores a una micra, los microplásticos van de rangos inferiores a 5 milímetros y los mesoplásticos de entre 5 a 25 milímetros. Tenemos otras dos categorías que son los primarios y los secundarios. Los microplásticos primarios, que son los manufacturados de tamaños ya muy pequeños y desechados al ambiente de esta manera. Los secundarios, que por otro lado son resultado de la degradación consecuencia a la exposición de los rayos ultravioleta, de la temperatura, de la oxidación de la atmósfera, etc. Aproximadamente de los 200 millones de toneladas de plástico que entran a los océanos, la mayoría se ha encontrado flotando en uno de los giros oceánicos que se están generando todo el tiempo en nuestro planeta Tierra. Y estos giros son resultado de los movimientos masivos de las corrientes oceánicas y se estima que más o menos las concentraciones de microplásticos en estos giros alcancen las 580.000 piezas por kilómetro cuadrado.
Una vez estas piezas ya están muy pequeñas, incrementa la probabilidad de ingesta por parte de la fauna. Y esta se empieza a acumular en los organismos, afectando actualmente más o menos la vida de 267 especies de todas las categorías, causando diferentes consecuencias. Una de ellas es lesiones en el tracto digestivo, la falsa saciedad y los bloqueos internos, pero también se está estudiando recientemente el transporte de químicos altamente peligrosos por el consumo de estas pequeñas partículas. Particularmente en Colombia, el 65% de desechos sólidos generados por las poblaciones costeras tienen un manejo inadecuado y estos desechos se disponen en cuerpos de agua natural que eventualmente alcanzan pues el mar. Así que es bastante pertinente diseñar soluciones efectivas que se adapten a contextos culturales locales. El objetivo general de la investigación fue determinar la diferencia de la acumulación de plásticos en los peces presentes en los ecosistemas de arrecife de coral y de manglar. Y en cuanto a los específicos, el primero fue distinguir la acumulación de plásticos presente en el estómago y en el intestino de los peces presentes en cada uno de los ecosistemas. El segundo fue identificar la variación de la acumulación de plásticos con el sexo, el tamaño y el gremio trófico en los dos hábitats. Y el tercero, determinar los polímeros más comunes presentes en los plásticos de las especies de arrecife de coral y de manglar. En cuanto al área de estudio, Isla Grande hace parte de una de las 27 islas de las Islas del Rosario, ubicada más o menos a 45 kilómetros al noreste de Cartagena. Para el contexto biofísico es importante entender que Isla Grande posee áreas de manglares muy amplias, también lagunas costeras y áreas coralinas diversas. Y en cuanto al contexto socioeconómico, es clave saber que el incremento de los residuos plásticos ha incrementado con la población visitante. De esta manera, el muestreo se llevó a cabo entre junio y julio en época de lluvia. La técnica de pesca utilizada fue de línea y se colectaron 10 individuos por cada una de las especies. Para arrecife de coral se colectó el róbalo común, el jurel común y el pargo chino, y para el ecosistema de manglar se colectó la mojarra rayada, el róbalo común y el sargo amarillo. Posterior a esto se realizó una disección de los individuos para la separación de sus órganos y en este momento también se hizo un reconocimiento de las gónadas para determinar el sexo de cada uno de los individuos. Se realizó posteriormente una digestión orgánica e incubación a 50 grados centígrados por 24 o 72 horas dependiendo del grado de descomposición, y posteriormente se realizó una observación, identificación y descripción de los plásticos encontrados en cada uno de los órganos de cada uno de los individuos, para posteriormente a las piezas más comunes realizar el procedimiento de espectrometría de infrarrojo con reflectancia total atenuada que nos permitiría conocer la composición efectiva de cada una de esas piezas plásticas. En cuanto a los resultados, los plásticos inferiores a 5 milímetros fueron los más abundantes, o sea, los microplásticos. Tanto microplásticos como mesoplásticos se encontraron en todas las especies evaluadas, pero las especies con la mayor abundancia y datos de peso fueron la mojarra rayada y el róbalo común. La categoría más abundante para todas las especies fueron los fragmentos. En total, 13 colores se encontraron tanto en peces de manglar como de arrecife de coral. Sin embargo, el color más abundante para arrecife de coral fue el negro. En cuanto a la acumulación de desechos plásticos diferenciada por los órganos, se encontró que independientemente del hábitat hay una diferencia significativa en la abundancia total de plástico presente en los órganos, donde el intestino presenta mayor abundancia. Esto explicado principalmente porque, aunque la trituración de alimentos se da en el estómago, no todas las enzimas digestivas están degradando el plástico, por lo que llegan al intestino donde se hace la absorción efectiva de los nutrientes. Esto trae diferentes consecuencias para los organismos, en especial para la ictiofauna, puesto que estos pedazos de plástico se degradan aún más convirtiéndose en nanoplásticos y así ingresando a los tejidos y células comprometiendo diferentes señales químicas. Lo segundo es que la retención de desechos plásticos puede permanecer durante muchas semanas debido al tamaño de los mismos. Y la tercera es que la acumulación de elementos no nutritivos puede conducir a la desnutrición, a un deterioro físico y a una eventual inanición. Como segundo resultado, hay una diferencia significativa por hábitat, en donde el ecosistema de manglar tiende a acumular la mayor cantidad de microplásticos. Explicado principalmente porque los manglares son ecosistemas en donde hay corrientes bajas, por lo tanto una gran
posibilidad de almacenamiento de plástico y potencial ingesta por parte de la fauna. Además, hay que reconocer que los manglares son zonas de transición intermareal, por lo que están funcionando como una especie de filtro para los diferentes desechos antropogénicos. En este contexto es importante reconocer que el río Magdalena arroja aproximadamente 16.700 toneladas de plástico cada año hacia el Mar Caribe, y en este contexto de Isla Grande es clave saber que hay una contribución de agua dulce bastante significativa proveniente del Canal del Dique, que es un afluente del río Magdalena. Resulta que el manglar es una sala cuna para muchas especies, por lo que esta acumulación está eventualmente afectando a los peces desde edades tempranas de desarrollo. Particularmente en los arrecifes coralinos están expuestos a los contaminantes químicos y de hecho varios estudios ya han encontrado que los corales se están empezando a alimentar de nanopartículas plásticas. Y en este contexto de amplio turismo, en épocas de marea baja los plásticos flotantes entran en contacto con las superficies coralinas y allí pueden ser un recurso alimenticio tanto para los corales como para otro tipo de animales. También se encontró una diferencia significativa en la abundancia total de plásticos por sexo, en donde las hembras acumularon más que los machos. Explicado principalmente porque las hembras tienen un mayor costo energético de producir óvulos saludables y el éxito reproductivo en muchas especies está asociado con una buena alimentación. En algunas hembras, las hembras toman un año más en madurar sexualmente que en los machos, y en otras hembras, estas eclosionan antes que los machos, lo cual los hará forrajear una mayor cantidad de tiempo y por lo tanto estar expuestas a una mayor cantidad de plástico para ser consumido. Pero ¿qué pasa con esto? Que muchos de los contaminantes químicos de los que están hechos los plásticos, como los BTS, los compuestos de butilo, son disruptores endocrinos. Entonces se ha encontrado que causan esterilización en las hembras, ovulación retrasada, falla reproductiva y problemas nutricionales. Esto va a causar que se reduzca el fitness y por lo tanto va a haber un eventual decrecimiento de las poblaciones. También se encontró que hay una diferencia significativa por categorías de tamaño, en donde los peces más grandes tienen la mayor probabilidad de ingesta de plástico y también los pertenecientes a niveles tróficos mayores. Explicado principalmente porque los peces más grandes tienden a ocupar mayores niveles tróficos, lo que les hará forrajear más y eventualmente estar más expuestos a la contaminación y el consumo de los plásticos. También se ha evaluado la existencia de una posibilidad, y es que las presas de los peces más grandes son visualmente más parecidas a las piezas de plástico. Sin embargo, esta diferencia por categoría y por gremio trófico aún está en constante estudio para ser esclarecida. Hay algo importante que entender, y es que cuando se ingieren más piezas de plástico se reduce el tamaño natural de la comida ingerida, lo cual va a reducir el volumen del almacenamiento del estómago y a dañar el estímulo de la alimentación. Esto eventualmente va a ser negativo para el desarrollo de las especies, tanto para su fitness como para su descendencia. La acumulación de plásticos puede generar no solo riesgos para las especies per se, sino que particularmente las muestreadas son de interés comercial, por lo que puede generar riesgos relacionados con la transmisión de estos contaminantes a los humanos. Claramente, los humanos nunca se van a llenar de plástico, pero sí hay un riesgo muy grande de que estos químicos se transporten a la sangre y a los diferentes tejidos, causando diferentes consecuencias negativas. Por último, los polímeros más frecuentes que se analizaron con la espectroscopía de infrarrojo fueron el polietileno, el poliéster, el PET y el PVC. Principalmente los ftalatos o los ésteres de ácido ftálico se utilizan predominantemente en la fabricación del PVC, y se han encontrado algunas asociaciones de estos compuestos con la aparición del asma y con algunos síntomas alérgicos en niños. Otro ejemplo es que el trióxido de antimonio se añade al PET durante la producción como catalizador de los procesos y es un presunto cancerígeno humano. También se ha descubierto que el polietileno y el PVC muestran una mayor capacidad de absorción de DDT, que es un componente altamente tóxico, y en los plásticos de color amarillo se sugiere que estos particularmente han estado mucho tiempo en el medio acuático y allí también pueden absorber diferentes químicos estando y flotando en la superficie. Esto resulta importante porque conocer sobre la composición química nos permite acercarnos a las fuentes de disposición de estos desechos y eventualmente poder generar estrategias y propuestas para un mejor manejo de estos.
Lo segundo es que la composición química varía con el tipo de plástico, por lo que los peces están expuestos a una gran diversidad de químicos, por lo que esto los hará estar expuestos a una gran diversidad de consecuencias negativas. Particularmente el poliéster es ampliamente utilizado en las fábricas de prendas de ropa, el PVC en láminas de plástico utilizadas para empacar productos durante el transporte, que al ser una zona ampliamente turística es bastante pertinente. El PET es usualmente utilizado para fabricar botellas de plástico de bebidas y el polietileno se usa mucho en las envolturas de plástico y bolsas. Es importante añadir que hace poco se pudo realizar una conversación informal con el señor pescador que me colaboró en los muestreos, contándole los resultados, mostrándole también las diferentes fotos obtenidas, y así se pudo hacer una retroalimentación y una divulgación de los resultados pertinentes para la población. Por último, quiero agradecer a la Pontificia Universidad Javeriana, en ella a la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales y a la Facultad de Ciencias, a la Universidad de los Andes, en especial al Centro de Microscopía, al Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, al Centro de Investigación, Recreación y Educación Seiner en las Islas del Rosario, al señor Robert, quien fue el pescador que nos ayudó a colectar los diferentes especímenes, y al Semillero de Investigación Acuasistemas. Tras el momento mágico en que mis ojos se abrieron ante el mar, para mí ya no fue posible ver, sentir ni vivir como antes. Muchas gracias. Valeria, muchísimas gracias por tu presentación y además muy diciente también y muy pertinente para la situación que estamos viviendo en dañar nuestros ecosistemas. Es un trabajo muy lindo que de alguna manera deja en blanco y negro algo que todo el mundo ya sabe. Digamos, muchas veces eso que es obvio hay que dejarlo plasmado en una investigación para poder mostrar con datos el efecto que estamos generando con contaminantes como estos en el mar. La pregunta que yo tengo, y esas particulares así la tengo yo, es ¿qué vendría después? Porque tanto en el ámbito de la investigación, pero también en el ámbito del trabajo con comunidades, ¿cuál sería como tu propuesta frente al trabajo con jóvenes en este tema? Porque ahora hay mucha más conciencia de los jóvenes del tema ambiental. ¿Cuál sería tu propuesta desde el ámbito de continuar como investigadora, pero también como joven responsable de una comunidad que quiere generar un cambio? ¿Cuáles serían esos dos proyectos? Buenos días, muchas gracias, Fanny. Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, principalmente creo que en la parte académica resulta pertinente evaluar cómo las diferentes dinámicas ecosistemas hacen que la acumulación de los microplásticos varíe. Y esto porque en épocas de lluvia y en épocas de sequía es muy diferente esta acumulación, y también evaluar diferentes procesos como tal de las especies. Entonces, por ejemplo, no se sabe muy bien por qué los juveniles tienen una diferenciación en la acumulación de los plásticos frente a los adultos. Y particularmente hablando, como uno de los resultados fue que las hembras tuvieron más acumulación que los machos, entonces se ha empezado a evaluar la posibilidad de que haya nanoplásticos en las células reproductivas de las hembras. Se entrará a ver como a más detalle estas consecuencias y estas pues eventuales cosas negativas que pues pueden tener las especies. Es como lo siguiente, lo bastante interesante. Y en cuanto como a toda la parte social, digamos que lo que les contaba es que se pudo hacer una conversación informal con los pescadores, y esto fue bastante poderoso porque ellos como que se enfrentan a una realidad de la que no tenían ni idea, y se sorprenden un montón de que eso que tenían al frente estaba lleno pues como de plástico en los estómagos. Entonces les genera como una curiosidad bien interesante. Y en el contexto sobre todo hay muchos jóvenes que se dedican allá en la isla, como se dedican al turismo, al ecoturismo sobre todo, como a mostrar los senderos de corales. Entonces como desde ahí se puede hacer algo súper poderoso para sobre todo que como vimos los manglares son los ecosistemas más afectados por la acumulación de microplásticos, para que estos pues sobre esto se pueda ver disminuida la presión que tienen por este tipo de contaminantes. Bueno, Valeria, perfecto, muchísimas gracias. Esperamos de aquí a un par de años poder ver con la continuidad de estos proyectos, no solo el tuyo, sino los que se han expuesto el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias.
Continuamos con la última presentación, descripción del patrón de susceptibilidad in vitro de Leishmania amazonensis a antimoniato de meglumina en pacientes colombianos, a cargo de Laura Jimena Lamprea Barragán de la Facultad de Ciencias. Bienvenida, Laura. Bueno, buen día para todos. Voy a continuación a compartir mi pantalla para dar inicio a la presentación de mi ponencia. Este trabajo titula Descripción del patrón de susceptibilidad in vitro de Leishmania amazonensis a antimoniato de meglumina en pacientes colombianos. Este trabajo fue dirigido por la doctora Clemencia Ovalle Bracho, codirigido por la doctora Claudia Colorado y asesorado por la doctora Claudia Cuervo. Se realizó en conjunto con la Universidad Javeriana, el Grupo de Investigación de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Ciencias y el Hospital Universitario Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta, quien nos dio la posibilidad de trabajar con los aislamientos para este trabajo de investigación. En cuanto a los conflictos de interés, declaro que no tengo ningún conflicto de interés frente a la presentación y realización de este trabajo. Para contextualizar un poco sobre la leishmaniasis, y sobre este trabajo de investigación, se conoce que las leishmaniasis son un problema a nivel de salud pública, son un problema que se presenta pues a nivel mundial y además son infecciones causadas por el parasitismo de un protozoario flagelado perteneciente a la familia Trypanosomatidae del género Leishmania, que a su vez se subdivide en dos subgéneros, el subgénero Viania y el subgénero Leishmania. Dentro del subgénero Leishmania encontramos a Leishmania amazonensis, la cual se ha asociado o se ha reportado como la segunda especie con mayor frecuencia y se ha asociado con leishmaniasis cutánea difusa y leishmaniasis mucosa. Para esta última, este caso se reportó en Colombia el año pasado. Para el tratamiento de estas enfermedades encontramos, según los lineamientos del Ministerio de Salud, como primera línea a los antimoniales pentavalentes. Dentro de estos está el estivogluconato de sodio y el antimoniato de meglumina. Como segunda línea encontramos a la milteposina, al isetenato de pentamidina y a la anfotericina beliposomal. Es importante resaltar que estos antimoniales se han utilizado por más de 60 años y que este uso tan prolongado pues ha generado una resistencia y esto ya se ha reportado en el subgénero Viania. Por tanto, pues no se ha evaluado la susceptibilidad de las especies del subgénero Leishmania como lo es Leishmania amazonensis en Colombia. Por esta razón, se realizó una primera aproximación a esta línea base de susceptibilidad intrínseca de este parásito con el fin de monitorear ese cambio de susceptibilidad en el tiempo del parásito al medicamento y así poder tener una vigilancia de la resistencia a los medicamentos. Por tanto, se propuso el objetivo de describir la susceptibilidad intrínseca in vitro del antimoniato de meglumina de 10 aislamientos de Leishmania amazonensis procedentes de pacientes colombianos que no recibieron tratamiento para la leishmaniasis. Para poder cumplir este objetivo, se propuso la metodología con el fin pues, de estudiar 10 aislamientos de pacientes colombianos utilizando un modelo macrófago Leishmania en una proporción de 1 a 10. Para poder hacer esta medición del efecto del medicamento, se hizo un recuento de macrófagos infectados y no infectados. Cabe resaltar que para esto utilizamos 4 concentraciones diferentes del medicamento de 3, 10, 30 y 100. Estas concentraciones se escogieron de acuerdo a la concentración que se absorbía en tejido. Se escogieron 2 concentraciones por debajo y 2 concentraciones por encima. Por otro lado, de ese porcentaje de macrófagos infectados se clasificaron teniendo en cuenta que cuando tenía por lo menos la presencia de una mastigote, ese macrófago infectado, se clasificaba como tal y cuando tenía total ausencia de mastigotes, se clasificaba como no infectado. Esto se expresó en concentración inhibitoria 50 a través de un modelo no lineal y se utilizó como control una cepa o un aislamiento de Leishmania amazonensis con una concentración inhibitoria 50 ya conocida, con el fin pues, de tener y de ver la reproducibilidad de este trabajo. En cuanto a los resultados que obtuvimos, traigo a colación el rango de susceptibilidad
que estuvo comprendido entre 36.92 y 105.5 microgramos sobre mililitro. A continuación traigo la gráfica del primer aislamiento, en el que podemos observar en el eje X las concentraciones del medicamento, en el eje Y el porcentaje de células infectadas. Acá podemos observar el efecto dosis-respuesta que se presentó al estas células estar en contacto con el medicamento. Para este primer aislamiento obtuvimos una concentración inhibitoria 50 de 72.18. Además, traigo a colación una tabla en donde podemos observar los resultados para los 10 aislamientos y el resultado también para la cepa control, que en este caso fue pH 8 y la concentración inhibitoria 50 fue de 72.9 microgramos sobre mililitro. Teniendo en cuenta esto, esto nos sugiere que efectivamente hay diferencias intraespecie en la susceptibilidad al medicamento, lo cual con algunas investigaciones se puede contrastar y lo podemos discutir teniendo en cuenta este reporte realizado por Fernández y colaboradores, en el que evaluaron la susceptibilidad a los antimoniales en las especies de Leishmania aviaria. Acá estudiaron 245 aislamientos. Traigo a colación una gráfica en la que podemos observar la Leishmania aviana panamensis en los puntos negros, la Leishmania aviana brasiliensis en los puntos rojos y la Leishmania aviana guyanensis en los puntos azules. En el eje X encontramos las regiones geográficas, en el eje Y el porcentaje de reducción de carga parasitaria. Como podemos observar, para la región pacífica, observamos que para Leishmania aviana panamensis tiene un amplio perfil de susceptibilidad, teniendo en cuenta que presentó un porcentaje de reducción de carga parasitaria por debajo de la media y por encima de la media, comparado con Orinoquia, por ejemplo. Para esta misma especie se puede evidenciar que para la región Orinoquia esta especie tuvo un porcentaje de reducción de carga parasitaria por encima de la media. Además, comparándolo en esta región la región pacífica, para Leishmania aviana panamensis y Leishmania aviana brasiliensis, podemos observar que comparando estas dos, Leishmania aviana brasiliensis presenta un porcentaje de reducción de carga parasitaria por encima de la media, mientras que para Leishmania aviana panamensis podemos observar pues que presentó de igual manera, tanto por debajo de la media y por encima de la media. Por lo cual, ellos concluyen que efectivamente hay diferencias en la susceptibilidad a los antimoniales, y esta depende de la zona geográfica en la que está ubicada y de la especie infectante, claramente. Por otro lado, traigo a colación otro estudio por Rugani y colaboradores, en el que evaluaron esas perfil de susceptibilidad en Leishmania aviana brasiliensis a drogas antileishmaniásicas. Acá ellos estudiaron 12 aislamientos, obtuvieron un rango de susceptibilidad de 2.75 a mayor a 32 milimolar, y ellos concluyeron que los aislamientos fueron sensibles a anfotericina B y miltefosina, sin embargo, mucho menos susceptibles al glucantime. Por lo tanto, claramente se expresa y se soporta esa variabilidad intrínseca en la susceptibilidad a los medicamentos intraespecie. En otro estudio realizado por Sauli Nacimiento y colaboradores, en el que evaluaron ese perfil de susceptibilidad de Leishmania aviana brasiliensis y Leishmania amazonensis para antimoniato de meglumina y anfotericina B, podemos observar que estudiaron 13 aislamientos, obtuvieron un rango de susceptibilidad para pues con el antimoniato de meglumina de 112.2 a 146 microgramos sobre mililitro, que comparándolo con el que nosotros obtuvimos, el de nosotros está por debajo. Esto puede ser explicado por las condiciones metodológicas. ¿Por qué? Porque el hecho de que las concentraciones sean diferentes puede generar un cambio a nivel de este rango de susceptibilidad. También el hecho de usar otras células diferentes para hacer el estudio o con otras condiciones de elaboración, pues esto genera un cambio. Ellos concluyen entonces que los aislamientos de Leishmania aviana brasiliensis fueron más susceptibles al antimoniato de meglumina que Leishmania amazonensis. Teniendo en cuenta todo esto, todo lo anterior, nosotros ya discutiendo todo lo anterior y contrastándolo con nuestros resultados,
nosotros concluimos que esa evaluación de la susceptibilidad in vitro de Leishmania amazonensis al glucantime permitió una primera aproximación al conocimiento de esa línea base de susceptibilidad de este grupo de aislamientos colombianos al poder determinar ese valor mínimo de susceptibilidad expresado en concentración inhibitoria 50 y ese valor máximo, que en nuestro caso pues estuvo por encima de 100 microgramos sobre mililitro. Por otro lado, también de acuerdo pues a los resultados obtenidos, de los resultados se sugiere que hay variabilidad intraespecie en la susceptibilidad al medicamento. En cuanto a las perspectivas que nos generó este trabajo, sería muy interesante poder realizar una precisión o tener con mayor precisión el valor máximo de las concentraciones inhibitorias 50 para estos aislamientos. Por lo tanto, pues se sugiere otro estudio en el que se aumenten las concentraciones del medicamento. Por otro lado, en Colombia también ha sido demostrado para especies del subgénero Viania que hay diferencias en la susceptibilidad asociadas a la región geográfica, lo cual pues esto podría tener una similitud en Leishmania amazonensis que haría también objeto de un nuevo estudio. Y por último, evaluar esa concentración inhibitoria 50 con base en la carga parasitaria. En cuanto a qué podemos aportar con esta investigación, a este simposio de investigación básica y teórica, teniendo en cuenta que las investigaciones básicas y teóricas son la base para la generación de nuevo conocimiento, es importante tener en cuenta que este estudio fue el primero realizado aquí en Colombia para esta especie perteneciente al subgénero Leishmania y es un punto claramente de partida para poder vigilar ese cambio de susceptibilidad a través del tiempo, lo cual pues contribuye de manera muy colectiva a la formación de nuevo conocimiento. Muchas gracias al comité organizador de este evento, gracias a la Pontificia Universidad Javeriana, al Grupo de Investigación de Enfermedades Infecciosas y al Hospital Universitario Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta porque nos permitió realizar este trabajo. Además, agradecemos también a todas las personas que contribuyeron en la realización de este proyecto y para pues su culminación. Bueno, Laura, muchísimas gracias por este trabajo y como dices tú muy bien, este tipo de investigaciones básicas son el inicio para seguir abordando nuevas dinámicas. Pensando un poco en esta proyección de esta investigación y por la experiencia que puedes tener frente a este tema de leishmaniasis, ¿tú verías viable a futuro el poder tener tratamientos farmacéuticos diferenciados según la especie? Y creerías, es una pregunta que a veces es importante pensarla, ¿habría algún interés de las empresas farmacéuticas en poder adoptar este tipo de procesos para este flagelo de las leishmaniasis en países tropicales? ¿Cómo lo ves? Bueno, vale, buenos días todavía. Pues mira, digamos que todo el recorrido a nivel, digamos, como mundial que se ha presentado a través pues, de la leishmaniasis, se ha visto claramente que es un problema pues que es global, ¿no? Y que depende también mucho de esas zonas tropicales, como lo mencionas, de acuerdo pues a que esta es una enfermedad pues que se nota y que se presenta pues en estos lugares, ¿no? Claro que sí, veo muy viable la posibilidad de que esos tratamientos sean característicos o específicos de acuerdo pues a la especie infectante y eso es lo que realmente pues se quiere llegar, ¿no? Digamos que en este punto estamos tratando como de poder conocer un poco más sobre ese comportamiento base que es lo necesario para poder llegar así a algo más, digamos, como a futuro y poderlo aterrizar a esa especificidad para ese tratamiento de las leishmaniasis. Perfecto, Laura, muchísimas gracias y bueno, éxitos en esta continuidad de este proyecto para continuar trabajando a futuro. Muy amables. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer a todos los ponentes por su participación. Queremos invitarlos a que continúen con este tipo de ponencias en horas de la tarde. Ahora viene un cierre que es básicamente que puede ser de interés para todos ustedes sobre las directrices de propiedad intelectual que tiene la universidad, que abarca no solo, que puede impactarnos a todos como comunidad en los procesos de transferencia de conocimiento y tecnología.
y invitarlos también al cierre del Congreso esta noche en la clausura. Entonces, muchísimas gracias por su asistencia y nos veremos más adelante. Un saludo.